Bienvenidos, bienvenidos una vez más a esta sesión de Derecho Procesal Penal 2, en la que vamos a estar desmenuzando, por así decirlo, la definición de derecho penal y las etapas que éstas la componen. Así que vamos a comenzar definiendo el derecho procesal penal. A este lo vamos a definir como un conjunto. ¿Se alcanzan a ver lo que les estoy compartiendo en pantalla? Sí, yo sí. Ok, gracias. De hecho, esta información ustedes la tienen, ¿eh? Es la infografía. No estoy basándome de otra cosa que no sea nuestra infografía. Vamos a conceptualizar entonces al derecho procesal penal como este conjunto de normas que van a ir regulando la vida del hombre dentro de la sociedad, pero con un procedimiento ya en materia penal. Es decir, para un castigo, para un enjuiciamiento, siempre y cuando exista un acto que la ley califica como delito y por ende traiga una punibilidad, es decir, un castigo. Dentro del Código Penal tenemos un catálogo muy amplio en materia de delitos. Y también ahí nos refiere las autorías, quién es el autor del delito, cuál es su participación, qué tipo de delito se le atribuye. Y de esta forma nosotros vamos identificando tanto a la persona imputada, es decir, al sujeto activo del delito y al sujeto pasivo, la justicia penal. Y esa justicia penal, cabe señalar, que tuvo una reforma trascendental el 18 de junio, en el cual relativamente nos dan la estructura, la columna vertebral de lo que hoy conocemos nosotros como los juicios orales. El 18 de junio del 2008, fíjense bien cuáles son los artículos que se reforman constitucionalmente, el 16, el 17, el 18, el 19, el 20, 21 y 22, así como las fracciones 21 y 23 del artículo 73, la fracción 7 del artículo 115 y la fracción 13 del apartado B del 123. Y es así entonces como nos incorporamos a una justicia penal totalmente diferente a la que nosotros veníamos conociendo, como lo es hoy por hoy un sistema de oralidad. Y como ya identificamos la definición del derecho, como ya identificamos a los sujetos procesales que son víctima e imputado, así como también el Ministerio Público, que hoy por hoy ha ido sufriendo varias, o más bien, se ha ido modificando, vamos a decirlo así. Anteriormente íbamos y presentábamos nuestra querella, nuestra denuncia ante el Ministerio Público y teníamos un sistema inquisitivo antes del 2008. Ese sistema inquisitivo era en total secrecía. Si íbamos a ejecutar una orden de aprehensión a Gerardo Daniel, toquemos madera, Gerardo Daniel, ¿no? Pero todo se hacía de manera silenciosa. Él se enteraba hasta que ya lo detenían y tenía que ir a una declaración preparatoria ante el secretario del juez. Hoy por hoy, ya los sistemas han cambiado, son diferentes. Debemos apegarnos a un sistema de, por naturaleza, 100% protectora a los derechos humanos. Y es así entonces como tenemos lo que hoy conocemos como, y se los voy a poner porque aquí lo vamos a tener como base, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es nuestro manual para poder conducirnos de una manera adecuada. Una vez que ya tenemos esta definición del derecho procesal, que ya hablamos de las partes que están inmersas, entre ellos vamos a encontrar a la policía, vamos a encontrar a los peritos, vamos a encontrar a los testigos, tanto presenciales como de oídas, y es así como vamos a ir a un juicio. Ok, vamos a situarnos. Procedimiento, proceso y juicio. El procedimiento va a ser una de las etapas que nosotros vamos a vivir. Ejemplo, voy al Ministerio Público. Hoy ya se llama Ministerio Público de Atención Temprana y está trabajando en la misma estructura que la Fiscalía General de la República, a través de células o a través de mesas. Entonces, ellos van a recibir nuestra denuncia y esa es una etapa del procedimiento. Voy y denuncio, aporto mis pruebas, aporto mis datos de prueba. Posterior ya en el proceso, nosotros iremos caminando las 3 etapas primordiales que vamos a ver aquí en la segunda unidad. Pero hoy nos vamos a abocar que este procedimiento ya se maneja bajo ciertos principios.
Esto lo van a encontrar ustedes en su artículo 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El principio de publicidad. Derivado al COVID, pues bueno, ya no podemos entrar a todas las audiencias que quisiéramos, pero es público. O sea, antes del COVID esto era público. Ahora que estamos ya hasta quitándonos el cubrebocas y demás, quizás pueda también llegar a ser público. Es decir, que no nada más las partes que están inmersas en el juicio pueden estar presentes en la sala de juicios orales, sino que también puede venir la maestra de él y dice, señor juez, voy a invitar a mis alumnos de la materia de Derecho Procesal Penal para que vean cómo se desarrolla un juicio. Adelante, que pasen. A eso se le llama principio de publicidad. También, dentro de estos principios que rigen al sistema penal, vamos a encontrarnos con el de contradicción. Este lo vamos a encontrar en el artículo 6 de nuestro Código Nacional. Este principio de contradicción va a permitir que si Nelly me dice que el teléfono que le robaron fue en la calle Relicario número 20 y que fue, por ejemplo, Enrique, en materia de contradicción yo puedo decir, no es cierto. Enrique en ese momento estaba en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez conectado a su clase en línea. Por lo tanto, no pudo haber sido Enrique. Entonces yo ya estoy contradiciendo lo que está diciendo Nelly. En principio de continuidad, este lo vamos a encontrar en el artículo séptimo de la Constitución. Y aquí es muy claro porque dice que debe de llevarse todas las audiencias de una forma continua, sucesiva y secuencial. Es decir, no podemos dejar pasar 1 año, 2 años, aunque bueno, me mordí la lengua, porque desafortunadamente el sistema actual sí deja pasar hasta 1 año para que se pueda llevar a cabo una audiencia. Lo manejan luego que es por la carga de trabajo, ¿verdad? La continuidad. La concentración. Este nos habla de que preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión debe de manejarse este principio. Concentrar de una manera rápida. Y el principio de inmediación, como su nombre lo dice. Aquí se desarrolla íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes que deben intervenir en ella. ¿De qué? De manera pronta, de manera rápida, de manera expedita. Hoy por hoy estoy siendo asesora jurídica particular de un delito de robo con violencia, y pues ya hoy me dijeron, prepárese porque ya creo que mañana es la audiencia. Ahorita vamos a hablar de esta etapa inicial, ¿ok? En materia de procesamiento, pues obviamente nos vamos a tener que regir por todo lo que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales y los sujetos de la relación jurídica del proceso penal. Por ende, no nada más va a ser la víctima. Yo quedo sujeta a estar llegando a las audiencias, estar interviniendo tanto en etapa inicial, en la intermedia y obviamente en la de juicio oral. Y de hecho, también en algún momento el imputado puede salir, vamos a decirlo así, de este proceso a través de un juicio abreviado. Pero de eso vamos a hablarlo más adelante. Es bien importante señalar que dentro de las garantías constitucionales las vamos a encontrar no nada más en la Constitución en su apartado 20, sino que las vamos a encontrar, fíjense bien, en los artículos, a partir del 108, nos habla de la víctima y del ofendido, de cuáles son sus derechos. En el 109 nos sigue hablando de los derechos de la víctima y del ofendido. En el 108 nos da una definición de quién es la víctima. Pues obviamente es esta persona que se adolece del delito que le causa el sujeto activo. Y en el artículo 112 ya nos empieza a hablar de los derechos del imputado. Y en estos derechos del imputado, pues es muy amplio porque hasta nos va a decir que en un momento dado, si el imputado no tiene dinero para pagar un abogado, el Estado está obligado a ofrecerle uno de manera gratuita. Es decir, él no va a pagar. A lo mejor la víctima sí lleva a su asesor jurídico particular y aparte lleva al asesor jurídico que le ofrece la fiscalía y obviamente el Ministerio Público. Pero el sujeto activo del delito también tendrá derecho a saber quién lo está sindicando, por qué lo está sindicando, quién lo está deteniendo,
porque el policía hoy ya tiene que salir con su tarjetita y decir, soy fulanito de tal, vengo de la policía especializada y vengo a ejecutar una orden de aprehensión. Todos estos datos, por así decirlos, aún pequeños, en algún momento se tienen que cumplir. ¿Para efectos de qué? De no soslayar los derechos humanos. Recuerden, el sistema penal que tenemos actualmente es 100% garantista. Lleva como estandarte los derechos humanos. ¿Preguntas hasta ahí? No, doctora, estoy bien. No, Muy bien. ninguna. En estos derechos, voy a retomar un poquito el tema de la víctima o del ofendido. En muchas ocasiones las personas que llegan a denunciar al Ministerio Público a atención temprana no conocen de derecho, no llevan a un abogado. Entonces, ellos van y narran un hecho y el especialista, el de atención temprana, el Ministerio Público, tendrá que sacar su código penal y decir, ok, el delito que le ocurrió a usted es tal y tal cosa. No, es que a mí nada más me hizo determinada situación. Sí, pero la situación que a usted refiere, que le hicieron y que la daña, se encuadra en tal delito. Ah, ok, perfecto. Entonces, ya una vez que identifica y que ya fue informado por estos derechos que le asiste la Constitución y el Código Penal, hoy por hoy lo primero que hay que hacer es pedirle que firme un documento donde él ya conoce cuáles son sus derechos, que relativamente es la transcripción del artículo 109. También puede comunicarse con algún familiar o incluso con su asesor jurídico. Es que yo estoy aquí, pero mi asesor viene en camino, viene de Tuxtla. Ya le avisé y dice que viene para acá. Es más, ya venía por tal lado y apenas alcanzó señal y me dijo que no me preocupe, que ya viene para acá. Entonces, también puede realizar esas llamadas a ser tratado con respeto y dignidad. Obviamente, a contar con este asesor gratuito en cualquier etapa del juicio. ¿Cuál? La etapa inicial, la etapa intermedia o la etapa de juicio oral. En cualquiera de ellas. Debe de acceder a la justicia de una manera pronta, rápida, gratuita e imparcial. Por eso hoy por hoy, cada vez que llegamos a la Fiscalía del Ministerio Público, encontramos un letrero gigantesco que dice que todos los servicios que presta la Fiscalía son totalmente gratuitos y que no debemos de dar ningún dinero para acelerar el trámite. Obviamente, fíjense bien aquí en el 109, fracción 10, a participar en los mecanismos alternativos de solución de controversias, lo que hoy conocemos como los MAS. Estos procedimientos, estos mecanismos, nos van a permitir descongestionar el proceso, descongestionar los juzgados e irnos a un juicio. Obviamente, habrán delitos que permitan que nosotros lleguemos a un convenio sin tener que ir a una audiencia. Pero ojo, si es por violación, no podemos invocar un MAS. Si es por robo, podemos invocar un MAS. Si es por feminicidio, no podemos invocar un MAS. O sea, los mecanismos alternativos de solución son meramente para delitos no graves, porque no podemos nosotros negociar por una violación, por un feminicidio, por un homicidio. Si acaso, que reconozca el imputado, que reconozca el sindicado que efectivamente realizó el hecho, y entonces lo más que podemos hacer será un abreviado, ¿no? En el que está reconociendo su culpabilidad y entonces sí aceleramos un poco más el proceso, pero única y exclusivamente para él. Fíjense, esto es algo muy importante. Si bien es cierto, por ejemplo, aquí en mi ciudad existen dos fiscalías, la Fiscalía de Distrito Altos y la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena. ¿Y por qué les hago referencia de eso? Porque el artículo 11 nos dice que debe de haber asistencia de un intérprete o traductor. Habrán personas que no hablen el español y no necesariamente tiene que ser una persona que pertenece a un grupo indígena. Puede ser un español, puede ser un francés, puede ser un inglés, puede ser un alemán, que no hablan español. Entonces, forzosamente van a necesitar de un traductor. ¿Para qué? Para que les dé a entender qué es lo que está ocurriendo, por qué se encuentran ahí. También es uno de los derechos de la víctima o del imputado a solicitar medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares. Fíjate que hoy, desafortunadamente, con el tema de la delincuencia organizada, de los índices de inseguridad que existen en el Estado,
difícilmente ya los testigos quieren venir a testificar. Dicen, yo sí vi, pero tengo miedo. ¿Y si me hace algo? ¿Y si me mata? ¿Y si me busca? ¿Y vas a ver mi dirección? Es un derecho de la víctima el hecho de que sus datos personales sean resguardados. Así que esto también ahí se los pongo sobre la mesa porque esto justo yo en este primer asunto, en este asunto que estoy llevando, es la primera vez que invoco el tema de la protección de datos personales por el asunto relevante y la persona que está del otro lado. Que obviamente yo tengo miedo de que vaya y me intimide a los testigos. Porque ellos fueron los que vieron el hecho y pueden decir, sí, sí fue él. Entonces, ¿qué pedí? Obviamente, estas medidas de protección, que las tiene que activar desde el primer momento en que el Ministerio Público está sabiendo del acto delictivo y obviamente cuando tú y yo precisa a tus testigos, decirles, ¿sabes qué? Tus datos personales me los resguardas. Y en un momento dado, cuando declare no lo quiero frente a frente, así como estamos ahorita nosotros viéndonos. ¿Por qué? Porque lo va a conocer, lo va a señalar y el día de mañana va a saber quién es. Así que, no. Entonces, ahí es también otra estructura que ya habrá que sea la audiencia y en la próxima que nos vamos a ver, esperemos que en la próxima semana ya se haya llevado la audiencia para que pueda también retroalimentarlos en ese tema. Y aquí está, miren, la fracción 26, al resguardo de su identidad y demás datos personales. Cuando sean menores de edad, se trata de delitos de violación contra la libertad y del normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, secuestro, trata de personas, o cuando, a juicio del órgano jurisdiccional, sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. Y vamos a pasar también al 110, que este viene siendo el fundamento legal cuando a ustedes nos nombren como asesores jurídicos particulares. ¿Para qué? Para que en cualquier etapa de las que refiere aquí la unidad 2, ustedes puedan estar presentes. ¿Y qué buscamos? El restablecimiento de las cosas al estado previo, es decir, al estado antes de que se cometiera el delito. ¿Y el imputado? Pues el imputado también tiene derechos, así lo refiere no nada más la Constitución, sino también el Código Nacional de Procedimientos Penales, que va a protegerse bajo el artículo, creo el C, a ver quién me ayuda ahí con su Constitución, 20, apartado B, si no mal recuerdo, que es el de hacer tratado, a ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario. Este es el estandarte ahorita también para los sujetos activos del delito. En cuanto me corroboren si es el 20, apartado B, por favor me interrumpen y me dicen. Y si no es el 20, me dicen cuál es. ¿Ok? El imputado, una vez que está detenido, también tiene derecho. ¿A qué? A comunicarse con un familiar, a buscar a un abogado desde ahí. Si no tiene dinero, oye, Enrique, me das fiado, por favor, te asesoría, vente de volada, te necesito porque me detuvieron haciendo tal cosa. Y en un momento dado que él no tenga para pagar un defensor, el Estado está obligado a entregarle uno. Fíjense bien, este principio, este derecho, más bien, en la fracción tercera, antes decían, si no declara, es culpable. Hoy no. Hoy, si no declara, él puede estar obligado a guardar silencio. Y en este silencio, no por el hecho de que se quede callado, va a ser utilizado en su contra. No, al contrario. ¿Por qué? Porque está bajo una presunción de inocencia. El Ministerio Público tiene la obligación de informarle por qué lo están deteniendo, quién le está acusando y llevarlo de manera inmediata. ¿A qué? Al juez de control. ¿Para qué? Para que le expliquen el por qué. Si en algún momento va a quedar privado de su libertad, que le expliquen por qué. Esto lo refiere el artículo 13. Tiene derecho a declarar o a no declarar. Fíjense, esto está en el 114. El imputado tendrá derecho durante la etapa del procedimiento, cualquiera de estas, en este caso podrá hacerlo ante el Ministerio Público, puede declarar ante el órgano jurisdiccional, prácticamente, y obvio, debe de estar su asesor, perdón, su defensor para asesorar. Y la figura del defensor la vamos a montar en el 115.
Estos son los principios del sistema, estas son las partes involucradas, estos son los derechos que le asiste a cada uno y vamos a pasar a las etapas procesales. Es decir, ¿qué pasa después de que yo llego al Ministerio Público? Toco la puerta de la justicia. Bueno, ¿y qué va a pasar? Tenemos que vivir esas tres etapas. La etapa inicial, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Les voy a pedir a todos aquellos, si es que tienen su Código Nacional a la mano o en su momento puedan anotar la etapa inicial, que es el 2.1, nosotros la vamos a encontrar en el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esta nos habla del deber de investigación penal. ¿Y quién tiene este deber? El Ministerio Público, por eso se le llama Ministerio Público Investigador. Desde el momento en que el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señala como delito, tiene que dirigir toda su investigación penal sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar el curso, salvo en los casos en que esté autorizado por la misma. Esta investigación debe de ser inmediata, debe de ser eficiente, debe de ser exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos, libre de discriminaciones y orientada ¿a qué? A explorar todas las líneas de investigación posibles. Por eso en muchas ocasiones cuando se comete algún delito, sale en automático el fiscal del Ministerio Público y a veces el superior jerárquico dice, ya tenemos líneas de investigación. Es decir, ya estamos investigando de una manera inmediata, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y sin discriminación, este hecho del que ya tenemos conocimiento. ¿Para qué? Para identificar quién lo cometió o cómo fue su participación dentro de la comisión. Esto es cuando no vemos quién fue. Ejemplo, llegaron, cristalearon el coche y le aventaron una bomba molotov y el coche explotó. Ah, pero tenemos la cámara del C4, por eso aquí nos dice de manera inmediata, eficiente, exhaustiva y profesional. Vamos, checamos las cámaras, identificamos a las personas y entonces sí decimos, es el señor que está aquí enfrente, tiene talas características, lo buscamos, lo identificamos y alguien más por ahí dice, ah, sí, yo vi que corrió para tal lado y es fulanito de tal, más, tiene un negocio aquí a la vuelta. Entonces, de esa manera ya estamos acotando todos estos puntos. En el objeto de la investigación, pues obviamente se va a encargar el Ministerio Público de recabar todos y cada uno de estos indicios para el esclarecimiento de los hechos. Va a aportar datos de prueba que en un momento dado, desde que nosotros hacemos la querella vía comparecencia o vía escrito, desde ese momento nosotros ya le ponemos los datos de prueba que vamos a anexar. Y estos principios por los que se rige la autoridad, pues va a ser justamente el tema de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y sobre todo respeto a los derechos humanos, reconocidos no únicamente en la Constitución, sino también en todos y cada uno de los tratados de los que el Estado mexicano es parte. Posterior viene la proposición de los actos de investigación, los registros de los actos de investigación, la reserva de los actos que se van a investigar, pero ¿a qué los quiero llevar? Este inicio de investigación, obviamente, lo vamos a hacer ya directamente ante el Ministerio Público, pero dentro de las formas en las que nosotros vamos a ir a una etapa inicial, tenemos que conocer cuáles son los puntos en los que por los que se va a conformar. Primeramente, el control de la detención. ¿En qué consiste el control de la detención dentro de la etapa inicial? Que el detenido haya sido detenido, ahora sí que el imputado haya sido detenido sin violación a sus derechos humanos. Que ni un rasguño, ni un golpecito le hayan dado al señor para que entonces su detención pueda calificarse de legal. Eso lo solicita el Ministerio Público ante el juez de control y garantías y le dice, señor juez, le solicito con fundamento en que me califique de legal la detención del detenido. ¿A efectos de qué? De que pueda en su momento seguir dentro del proceso del juicio. En esta etapa
es importante señalar que una vez que califican de legal la detención, a través del control, tenemos que formular la imputación. Y la formulación de imputación no es otra cosa más que hablarle al indiciado y decirle, señor fulanito de tal, esta representación social está dirigiendo una investigación en su contra por el delito de hechos ocurridos en, y le tenemos que dar una narrativa de lo que ocurrió ese día que él cometió el delito, ¿ok? Cuando nosotros pedimos, después de la formulación de imputación, que ya le dimos a conocer al detenido, al imputado, el hecho, entonces le solicitamos al juez de control que lo vincule a proceso, es decir, que esta persona pueda mantenerse dentro del proceso, por eso se le llama vinculación a proceso, que hayan datos razonables para que podamos solicitar esta vinculación. Una vez, supongamos, que el juzgador nos dice, ok, te lo vincula a proceso. Bueno, ¿y qué sigue después de la vinculación a proceso? La medida cautelar. También aquí expresa en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la que nosotros vamos a solicitar desde un arraigo domiciliario, desde una firma periódica, hasta la última ratio, la última instancia, que vendría siendo el que se quede privado de su libertad. Pero aquí tenemos un conflicto, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dijo que el hecho de la prisión preventiva es violentar el principio de presunción de inocencia señalado en el 20 constitucional. Así es de que ahorita nos encontramos con que, híjole, ¿y entonces qué hacemos? Bueno, salvo que sea un delito grave, pero pues ahí sí vamos a entrar en la práctica y vamos a verificar cuáles sí nos van a otorgar y cuáles no. Lo más importante es señalar el tipo de delito. Si es un delito grave, créanme, tenemos que pelear una prisión preventiva, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos diga que estamos violentando su derecho al tratarlo como culpable cuando ni siquiera hemos acreditado que es culpable. ¿Por qué? Por el tema de la presunción, ¿ok? Una vez que nosotros ya solicitamos el tema de la medida cautelar, entonces nos toca hablar de esta cuestión de, les voy a dar el fundamento legal, por favor, de todo esto que estamos hablando, de esta audiencia o de etapa inicial, artículo 307 del Código Nacional, control de detención en el artículo 308, 309, la formulación de imputación, 310, bueno, formulamos, ¿cómo se formula? Oportunidad de declarar, bueno, también ahí le tenemos que decir al imputado si quiere o no quiere declarar. Si él dice me reservo, se reserva, y no por eso es culpable. Y después de la vinculación a proceso, les decía, vamos a hablar de esta medida cautelar. ¿Qué es lo que pedimos? Que se quede detenido dependiendo del delito, que venga a firmar periódicamente, que a lo mejor deje una garantía. Ya tendríamos que buscar dentro de las medidas cautelares, dependiendo del delito, cuál es la más adecuada. Y el plazo de cierre de investigación complementaria. Este plazo de cierre de investigación complementaria es el tiempo que como Ministerio Público vamos a solicitarle al juez para que en nuestra contraria, como recuerden que hay un tema de contradicción, ellos puedan decirnos si están de acuerdo en que pidamos 6 meses para una investigación. Igual ellos, la defensa puede decir, es excesiva. No, es imposible que sean 6 meses porque entonces se va a quedar privado de su libertad. Yo solicito que sean 30 días, ¿no? Ya el juez entonces resolverá sobre el plazo de cierre de la investigación. Pero todos estos puntos son los que comprenden nuestra etapa inicial. ¿Preguntas o dudas hasta ahí? No, profe. Ok. Vamos a pasar a la etapa intermedia. Esta etapa intermedia la vamos a encontrar en el 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y esta, fíjense, es como un colador. Aquí nosotros vamos a decidir cuáles son las pruebas que sí pueden ser contundentes para irnos a audiencia y cuáles en un momento dado pueden llegar a ser, no sé, a lo mejor no tan fuertes como para poder sostenerlas en juicio. Ejemplo,
un tema de violencia familiar en contra de menores de edad. Los únicos que vivieron la violencia fueron los menores, ya está el testimonio, ya hay de por medio dictámenes psicológicos, pero no hay testigos presenciales, porque supongamos que quien ejercía la violencia era el padrastro, la mamá o la esposa del padrastro obviamente va a decir, la mamá de los niños, entonces no puedo declarar en su contra, ¿cómo voy a declarar en contra de él? Si es mi marido, ¿no? ¿Quiénes podrían ser testigos contundentes? ¿Podemos tener testigos presenciales? Sí, está ella, pero obviamente no va a declarar. Él, pero tampoco puede autoincriminarse. A lo mejor el vecino escuchó, el amigo del amigo supo, le contó al papá, etcétera, pero ellos no lo vieron. Por lo tanto, no son testigos a los que les conste. Entonces, en la etapa intermedia, podríamos decir, a ver, ¿qué testimonio, más bien, qué prueba nos puede quedar floja? Bueno, es que el testigo le contaron y ni siquiera se enteró por el dicho de los menores. Se enteró porque se lo dijo el menor a su papá se lo dijo al compadre y el compadre se lo dijo a él. Entonces, obviamente, en esta etapa intermedia nosotros vamos a depurar los datos de prueba, que ahora ya en un juicio oral se van a convertir en prueba. ¿Ok? Y como tal, la etapa de juicio oral, esta la vamos a encontrar especificada antes de que pasemos al juicio, a la etapa de juicio oral. En el artículo 355 viene el contenido de la acusación, la notificación de la acusación. Ojo, el 337, el descubrimiento probatorio. Es bien importante que nuestra contraria sepa, la defensa sepa cuáles van a ser la pasarela de pruebas que nosotros le vamos a presentar. Y en el artículo 348, de manera contundente ya nos va a hablar sobre el juicio. ¿Y qué es el juicio? Esta es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso que se van a realizar sobre la base de la acusación. ¿Cuál? Aquella que ya hicimos desde la formulación de imputación y que sostuvimos en la vinculación a proceso. Y se tiene que asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad. Y es así como nosotros entonces nos vamos ya directamente a ofrecer todas y cada una de las pruebas que nosotros creamos contundentes. De esto vamos a hablar en la siguiente sesión, a efectos de qué, de poder hablar directamente de las pruebas que nosotros podemos presentar. Obviamente todas estas no deben de estar apegadas a lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales para que en su momento no las puedan, en un momento dado, pues sí las van a evidenciar, eso es un principio, pero que no dejemos una prueba que haya sido arrancada con violación a derechos humanos. Pero recapitulando, desde el primer momento en que nosotros tenemos conocimiento de un acto que la ley califica como delito, la primera autoridad que debemos tocar es este Ministerio Público de Atención Temprana, que se va a encargar de conocer, de radicar el asunto, de verificar tantas y cuantas diligencias sean necesarias para que nosotros corroboremos que en efecto ocurrieron los hechos, integrar a través de qué, de peritajes, de pruebas, buscar datos de prueba, eso es lo que refiere a la integración, y por último, la judicialización, que esta la vamos a encontrar aquí, desde la etapa inicial, estamos hablando ya de una carpeta judicializada. ¿Preguntas o dudas, señores? ¿Seguros, seguros? No, doctora, todo está bien. Muchas gracias, Gerardo. En la última parte, ¿me podías repetir? ¿Cuál, perdón? Donde ya comenta sobre la carpeta. Es que me quedó... Okay. ¿Viene siendo similar a lo de la carpeta de investigación? No. A ver, otra vez. Como que lo estoy confundiendo. Sí, habías mencionado lo último sobre una carpeta de investigación. Sí, pero yo como que se me está muy asimilando con lo de la carpeta de investigación. No sé si es lo mismo. Ajá. Sí, sí. Miren, cuando nosotros iniciamos, si el delito no es grave, inicia como registro de atención.
Una vez que vamos caminando con toda esta integración de las pruebas, entonces sí la tenemos que elevar a carpeta de investigación para irnos a audiencia de juicio oral. Ajá. Cuando es un delito grave, entonces no se inicia como registro, se inicia como carpeta. Pero obviamente también debe de existir el tema de una radicación, de un conocimiento del Ministerio Público, de una integración, es decir, buscar y recabar todas y cada uno de los datos de prueba que acrediten el hecho de lo que vino a denunciar la víctima o el ofendido, y después irnos a audiencia, pero ya nos vamos con esta carpeta de investigación que inició como carpeta, se radicó, se integró y se fue a juicio, se judicializó. Cuando es un delito no grave, se inicia como registro de atención, se radica, se integra, se judicializa, se convierte en carpeta de investigación y nos vamos a juicio, pero es un delito no grave, que en algún momento dado podemos solventar, ir a audiencia con un mecanismo alternativo de solución, con un más. Ok. Porque recuerden, Gracias. que ahorita lo que se busca es la celeridad, la descongestión en los juicios y que no por todo nos tengamos que ir a juicio. Digo, si podemos invocar un más, si podemos invocar un abreviado, entonces no lleguemos a juicio y descongestionemos el sistema. Sí, porque de hecho es mucha la información que se tiene que recabar para, pues, la categorización de los delitos. Pues sí sería un proceso muy tedioso. Sí, ¿no? así es. Entonces, Bastante. entonces sí, porque igual también yo sobreentiendo en la cuestión de que en los delitos no menores hay un registro, pero ya en los delitos mayores podemos saltar ciertos puntos porque ya sabemos la gravidez y la categoría que asume ese delito. Sí, ¿Sí? así es. Por eso hoy, fíjense, bueno, esto no se los comenté, se los voy a comentar rapidísimo. De hecho, ahorita, cuando nosotros vamos a atención temprana, el Ministerio Público también tiene a los facilitadores, que es un mecanismo alternativo de solución en el cual podemos ir a una mediación y a una conciliación para evitar ir a un juicio, que está también dentro de la Fiscalía. Ok. Bueno, pues Ok. Gracias, maestra. de nada, quedo a sus órdenes. ¿Alguna otra duda que solventar? ¿No? No, ya quedé claro. Ok, pues entonces agradezco mucho su atención y nos vemos en la siguiente sesión. Les estaré informando por el foro. Y también Claro, gracias. Cuídense mucho. Gracias por su tiempo. Al contrario, gracias. Que tengan excelente tarde. Igualmente. Gracias, doctora. Excelente tarde. Excelente tarde, Gerardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta Adiós, luego. profe. Linda tarde. Bye, Alondra, que estés muy bien. Igual.